buenas tardes y bienvenidos. Somos Las Tres Gracias, quien como siempre los saludamos, deseando que a esta hora tengan un día maravilloso, un día como ustedes se soñaron, y si no, pues es hora de cambiar la página también y de compartir juntos durante esta hora y 30, de olvidarnos hay veces de las preocupaciones del día, de los afanes, de todas las carreras que tenemos hay veces como amas de casa, atendiendo a los niños, arreglando la casa, sirviendo almuerzo, y dedicarnos simplemente durante esta hora y 30 a nosotros mismos, a enriquecer nuestra vida con los temas que tenemos preparados para hoy y con los excelentes invitados que tendremos a través de Las Tres Gracias. Comenzamos además nuestro programa también con el doctor Luis Alfredo Villa y abriendo desde ya nuestra línea telefónica y nuestro Facebook para sus consultas, porque hoy trataremos el tema del aneurisma cerebral. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, y llenas de inquietudes, y gracias a Dios tenemos entonces hoy nuestro especialista que estará atendiendo no solamente las nuestras, sino las que ustedes nos realicen, ya saben, a través de nuestra línea telefónica 232-5167, que es nuestro número telefónico, pero al mismo tiempo a través de nuestro Facebook, como lo decía Olguita. Hoy tendremos muchos temas, vamos a hablar de defensa personal, vamos a tener, bueno, cantidades de cosas para que ustedes se queden con nosotros. ¡Qué delicia! Nos vamos a ir de picnic, vamos a hablar de células madre. Hoy el programa está lleno de temas interesantes. Lo único que necesitamos es un ánimo bien alto, bien arriba, una actitud bien bonita hacia la vida. ¿Sí o no? Gente que quiera pasar bueno en la vida. Se le tiene. ¿Sí, siempre. Empezamos entonces, ya nuestro invitado nos acompaña, doctor Luis Alfredo Villa, médico, neurólogo. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bueno, empecemos. Para mí es súper difícil de pronunciar. Aneurisma cerebral. Sí. ¿Qué es un aneurisma? Viene a ser una dilatación de una arteria cerebral, pero los aneurismas se ven en varios lugares. Aneurisma es todo lo que es dilatación y saculación. Las arterias en sí son como mangueras, por decir algo. Son las que llevan el flujo oxigenado desde el corazón hacia la periferia. En el caso de las arterias tienen una capa en la mitad que es de músculo, que es la que cubre y recubre, como una manguera hecha de diferentes materiales. Esa capa de músculo es la que le da la fortaleza a la arteria. Resulta que se dilata esa capa de músculo y desde ahí entonces van haciendo una bolsita que se va dilatando como si fuera una bomba que inflamos. Y esa bomba, a medida que se dilata y el flujo va pasando por allí, el flujo arterial la va empujando y puede llegar a un momento donde se estalla y se rompa. Cuando se estalla y se rompe, entonces va a generar una hemorragia, que es una gran catástrofe, sobre todo tratándose del cerebro, porque el cerebro finalmente es una cavidad cerrada, donde solamente cabe lo que son las capas, el mismo tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y las arterias. Sí. Si allí hay sangrado adicional, pues va a empujar el cerebro hacia abajo por el agujero que queda en el cráneo, que se llama el agujero occipital, con tendencia a herniar las estructuras cerebrales más vitales, que es el tallo cerebral, y allí pues puede generar la muerte de origen neurológico. ¿Pero por qué se dilatan estas estructuras? Me hubiera tomado 100 rones. No puedo decir ni aneurismas ni estructuras. Pero sin pensarlo, si lo dices, sí. Vamos. Pareces con aneurisma. Ay, no, ¿qué tal? Pues resulta que esto se da por ese mismo fenómeno de dilatación, de debilitamiento de la capa muscular. La estructura muscular está hecha de una serie de proteínas, ¿cierto? Y esas proteínas, aparentemente hay un defecto en una de las proteínas del músculo de la capa arterial, que se llama la prolina, y ese déficit de prolina es lo que facilita el debilitamiento de la pared y la presentación del aneurisma. Sin embargo, los aneurismas cerebrales generalmente se presentan en las zonas donde se ramifican las arterias. Es decir, tenemos 4 vasos arteriales en cerebro, 2 en la región posterior que se llaman las arterias vertebrales y 2 en la región anterior que se llaman las arterias carótidas. La capacidad de las arterias de derivarse es lo que da la irrigación a todo el encéfalo. Pues el punto donde se derivan o se dividen las arterias, sí. Allí es donde se forman los aneurismas por excelencia. Ahora, en el tema de las aneurismas vemos que es un accidente en el que de pronto a un paciente le da este accidente cerebrovascular, pero lleva un tiempo en el que obviamente esa venita, que es como una manguera, se ha ido taponando, se ha ido dilatando, se ha ido debilitando también. En ese tiempo, ¿es posible descubrir que un paciente podría sufrir de esta enfermedad? ¿Y hay alguna forma de corregir entonces de pronto esta debilidad que puede tener ese paciente? Realmente, hasta antes del advenimiento de la resonancia magnética
se descubrían los aneurismas era cuando sangraban. Pero una vez que aparece la resonancia magnética y hay una forma de resonancia que llama la resonancia con angiografía o angioresonancia cerebral, pues el 96% de los aneurismas que se detectan hoy en día se detectan es por resonancia magnética. O sea que se detectan realmente con un hallazgo incidental. Y ahí el gran problema, porque entonces ya empieza el debate entre si se opera o no se opera un aneurisma que se detectó simplemente por un dolor de cabeza que no era la causa o por cualquier otro factor. Resulta que los aneurismas de menos de 5 milímetros por excelencia no se rompen. Entre 5 y 7 puede, de 7 a 10 milímetros tiene una probabilidad más alta. Si pasa de 10 milímetros ya ese aneurisma se debe intervenir. Entonces el gran problema y el gran dilema es qué hacer con los aneurismas que son muy pequeños, que todavía no dan síntomas ni tampoco corre riesgo de que se vayan a romper. Y realmente son muy difíciles de intervenir ese tipo de aneurismas, por lo difíciles de ver, porque un aneurisma de 2 milímetros, de 3 milímetros, tan chiquitico, que requiere una precisión muy alta. Pues entonces aquí lo que a mí se me ocurre y pregunto es, siendo tan difícil y siendo una enfermedad que cuando llega, o sea, llegó y se dio, ¿hay de pronto estilos de vida o factores de riesgos que le hagan de pronto decir a esa persona, voy a hacerme un chequeo preventivo para saber cómo estoy? En efecto, de todas maneras, sobre todo el fumador, el que ha tenido antecedentes familiares, el que ha tenido en la familia aneurismas que se han roto, se debe hacer chequeo, ¿cierto? También hay síntomas que pueden dar a entender que hay de pronto un aneurisma. Por ejemplo, un dolor de cabeza muy intenso durante la ducha, y sobre todo si es ducha fría, ¿cierto? Durante la actividad sexual o durante el ejercicio. Un dolor de cabeza intenso en esas condiciones debe dar pie a que un paciente consulte y se haga evaluar por un neurólogo y se debe hacer una resonancia magnética en lo posible para determinar que no vaya a tener aneurismas. Digamos que el aneurisma avisa cuando se va a presentar, y si es así, de pronto, ¿qué síntomas presenta una persona con un aneurisma? Es poco lo que avisa. Los que más avisan son los más grandes, los que son grandes y se rompen. En general ese tipo de aneurisma de todas formas puede avisar porque comprime estructuras, entonces puede afectar, digamos, los movimientos oculares, el párpado que se caiga o se bloquee el movimiento del ojo hacia un lado o hacia adentro. También se puede presentar porque produzca pérdida de fuerza en algún lado, pero por excelencia cuando sangran, aunque sea parcialmente, producen un dolor de cabeza muy intenso. Entonces el síntoma predominante es el dolor de cabeza muy intenso, muy severo, el dolor de cabeza más intenso que haya experimentado un ser humano en su vida. Si alguien reúne esa condición de que nunca había tenido un dolor de cabeza y me dio muy intenso, muy severo, yo creo que debe consultar por ese motivo. Doctor, yo creo que en una oportunidad usted nos acompañó para hablar justamente de dolores de cabeza. Y me acuerdo que usted nos decía, no hay nada que dé más dolor de cabeza que estar tomando pastillas para el dolor de cabeza. Sí, ¿sí o no? Que usted nos decía, es que es como crear como una especie de resistencia. ¿Ese dolor tiene algunas características también especiales? Sí, la característica básica es que se irradia hacia la región posterior, la persona no puede doblar el cuello cuando se produce por un aneurisma, entonces tiene dificultad para flejar el cuello y tocar con la fijada, es que no soy yo, la parte anterior del tórax, porque en realidad inflama las meninges. Entonces produce una especie de meningitis química, porque la sangre regada allí no es normal, es decir, ese no es el territorio donde debe estar la sangre. Si la sangre se riega en meninges o se riega en cerebro, pues ese es un indicio, generalmente es muy inflamatorio, es muy doloroso y habitualmente da muchos síntomas clínicos. Entre otras cosas también porque el aneurisma cerebral, pues nuestro cerebro es el que controla la mayoría de nuestras funciones, entonces me imagino que dependiendo del sitio donde se presente el aneurisma se verán afectadas algunas de esas funciones cerebrales por cada paciente. Absolutamente. Ay, pues, entonces ahí va mi pregunta. Si no nos vamos a la muerte, ¿a qué causa un aneurisma a la muerte? ¿Cuál pueden ser esos efectos secundarios que padezca una persona después de haber sufrido de esto? La verdad es que una vez que sangra, pues es como si hubiera un derrame de petróleo en el mar o en un río, es decir, se está regando un material que no es normal. Una cosa es que el glóbulo rojo pasa por la arteria y oxigene las neuronas, pero otra cosa es que el glóbulo rojo, el plasma y los contenidos de sangre salgan hacia el cerebro, entonces van a producir un gran daño en estructuras cerebrales y así como dijo mi colega Olguita, ojalá va a terminar produciendo un daño según la zona donde se haya regado esa sangre. Entonces va a producir síntomas como pérdida de fuerza o pérdida de visión o pérdida de habilidades intelectuales.
básicamente. Pero en el transcurso del tiempo, cuando se da esa hemorragia, es muy común que los pacientes entren en coma, pierdan la conciencia. 1 de cada 2 pacientes se va a morir. Y el que queda vivo va a quedar con secuelas. Por eso realmente es mejor prevenir que curar. ¿Hay alguna edad en la que se presente más? En general en vida media, en actividad física, actividad de ejercicio y mucho trabajo físico. Entonces, vida media, un promedio más o menos entre los 45 y 60 años, donde más se da el proceso. Se puede dar en personas más tardíamente y más tempranamente, pero ese es el rango más común donde se presenta el daño. Doctor, esto es algo muy distinto de lo que uno conoce o escucha como hemiplegia también, que hay pacientes que tuvieron de pronto algún tipo de problema, pues un accidente cerebral, no sé, y que después quedan con movimiento en un solo lado, con dificultades para hablar, parálisis. Exacto, eso es lo mismo, son cosas completamente distintas. Sí, hemiplegia ya es el término que califica un déficit de fuerza de un lado del cuerpo. Nosotros lo calificamos como plegia cuando hay pérdida absoluta de fuerza y paresia cuando hay solo disminución de fuerza. Entonces, hemiplegia significa pérdida de fuerza. La pérdida de fuerza puede ser por algún accidente cerebrovascular. Por decirles algo, cuando se rompe un aneurisma, entonces estamos hablando de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por excelencia, el accidente cerebrovascular es isquémico, o sea, por pérdida de riego sanguíneo, o sea, cuando se tapona una arteria. Pero, sin embargo, el 15% de los eventos cerebrovasculares son hemorrágicos y de esos casi que el 40% son de origen aneurismas que se rompen. El otro resto es por hipertensión arterial que rompe arterias en cerebro, que también puede ser otra de las causas de hemorragia o de accidente cerebrovascular hemorrágico. Precauciones, entonces, que podrían ser útiles para todos. Primero el cigarrillo, la cusca, chao. Sí. Precauciones, doctor. Sí, básicamente dejar de fumar, si ha habido familiares que hayan tenido aneurismas, deben de consultar para un chequeo, no estorba que de todas formas lo hagan y realmente pues la Seguridad Social acepta hacer los chequeos en pacientes cuando hay dudas de que tengan aneurismas y dolor de cabeza súbito, severo e intenso, como les los dije durante la ducha, la actividad sexual o la actividad física, el deporte. Esos pacientes deben de consultar. ¿Las consecuencias de un aneurisma pueden ser irreversibles? Absoluta, claro que sí. Una vez que se rompe, ya deja daños irreversibles porque daña encéfalo, o sea, daño tejido cerebral y entonces va a dañar el área cerebral respectiva correspondiente a su función. Sí. La dieta tiene algo que ver y por ejemplo, esos chequeos que uno se hace que le dicen el colesterol está alto, los triglicéridos, como ese control de los 4.000 kilómetros exacto, vale. Tiene algo que ver y nos preguntan también por línea interna qué es la trombosis y qué relación tiene con el tema que hablamos. Sí, realmente básicamente tiene que ver es con la trombosis, es decir, los factores de riesgo vasculares son la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, el consumo alto de licor y algunas patologías de fondo, por ejemplo, el aumento en la falta de comer vitaminas, por decir algo, ensaladas, que ustedes lo van a hacer ahora en el picnic, me imagino. Sí, es muy importante para prevenir trombosis. Trombosis es cuando se forma un trombo. Un trombo se puede formar ya sea en el corazón y se bombea hacia el cerebro por las arterias que van directamente, o en las mismas arterias, ya sea en la aorta o en las arterias que llevan la sangre hacia el cerebro, llamadas carótidas, que forman placas de ateroma. Allí se puede formar un trombo y por ruptura de una placa y se puede ir hacia el cerebro. O sea, la grasita que se va quedando ahí, que va taqueando, pues en palabras esa puede paisas, formar un trombo. Entonces se puede formar un trombo, un taquito, y ese taquito irse del corazón al cerebro y eso... Sí, la placa de ateroma es un crecimiento dentro de la arteria de una placa de grasa. Sí. Esa placa de grasa, a medida que va creciendo, también se puede romper y formar trombos. A medida que va creciendo, tiene también venitas y arteritas que al romperse sangra y forma trombos y se pueden ir al cerebro. De ahí viene el concepto de trombosis y de ahí viene el concepto de que una vez que se tapona una arteria en el cerebro, se llama enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, cuando es taponamiento de tipo isquémico o trombótico. En cambio, el hemorrágico es cuando se rompe una arteria, que es el verdadero derrame cerebral. Y el derrame cerebral puede ser porque se rompe una arteria por hipertensión o porque se rompe un aneurisma. Esa es la secuela básica del aneurisma, que al romper una arteria
produce un sangrado abrumador en el tejido cerebral y allí pues produce un gran daño. O sea que los accidentes cerebrovasculares, si son hemorrágicos, tienen secuelas que son irreversibles, pero en el caso de pronto de que no sean hemorrágicos y sean simplemente otro tipo de accidentes cerebrovasculares, ¿podría tener mejor pronóstico de recuperación el paciente? En realidad sí es por el avance que tenemos actualmente, es decir, una vez que forma un trombo, pues ya existe un diablo rojo que va y destapa el trombo. Ese diablo rojo se llama trombolítico o activador de plasminógeno. Si un paciente consulta en las primeras 4,5 horas después de presentar una hemiplegia, una hemiparesia o un déficit neurológico, si se le inyecta esto por la vena, pues rompe el trombo y vuelve a fluir sangre al cerebro donde se había quedado sin flujo. En cambio, una hemorragia, una vez que se da, pues definitivamente es un paciente que se tiene que ir a cuidados intensivos y que hay que hacer una cantidad de medidas para salvarlo. Sí. A veces hay que abrir cráneo y rescatar el hematoma y sacar el sangrado, en fin, una cantidad de catástrofes que ya se imaginan. Saben muy bien el cantante argentino de Cerati, que fue un aneurisma el que realmente lo llevó al traste. Entre otras, ya aquí, pues como usted lo trae a colación, ¿cierto? Ya como a nivel de simplemente de chisme, curiosidad, un paciente con un pronóstico, en un estado como él, ya difícilmente va a recuperar o despertar, o recuperar conciencia. Por lo que yo les decía, cuando no es que mata un aneurisma, deja secuelas irreversibles muy severas. Es decir, el que queda vivo de ese 50%, el 25% va a quedar con secuelas muy severas y un porcentaje menos amplio va a quedar con secuelas leves, pero sobre todo esos aneurismas que logran cantar tempranamente, que no es muy común. Lo que dicen pues queda vegetal. Es común que pase eso, si el paciente sobrevive puede quedar sobrevive gracias a las máquinas, en realidad también. Sí, y es muy desafortunado porque habitualmente deja secuelas muy severas. Oye, doctor, qué tema tan asustador el de hoy. Es que empezamos energía positiva. Y somos todas estas. No, porque como siempre, el mensaje es el mismo, el cuidarnos a nosotros, en la alimentación, en el ejercicio, en la vida sana. No, y la clave es detectar. Es decir, ya por lo menos educar es lo más importante en todo este contexto. Sí. Y realmente es lo que ustedes hacen con este programa, darle la oportunidad al médico que eduque y al educar por lo menos la persona se informa y sabe que tiene que correr frente a una situación. No, y le dejamos la espinita al televidente de pronto que tenga alguno de estos factores de riesgos y que en la tranquilidad de su hogar pues jamás, o sea, un chequeo lo ven lejísimos, no van nunca de médico, no tienen vida saludable, no hacen ejercicio y demás y no se ayudan, entonces. Claro, y sigue pensando en eso, no le pasa eso, sino los otros, y yo me sigo fumando este cigarrillito y me sigo tomando el trago, sigo comiendo grasa y todo eso. Hay que cuidarnos, la vida es un don muy, muy valioso. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos.